Proceso del propósito. Todos los que tenemos un llamado, todos los que queremos servir a Dios y Dios ha puesto en nuestro corazón y sabemos que Él nos va a usar, tenemos que estar preparados para cierto proceso. A veces, sin darnos cuenta, le decimos, Señor, acá estoy en tus manos, haz lo que quieras conmigo. Y el Señor dice, bueno, déjame. ¿Te ha pasado alguna vez? Déjame que yo te voy a tratar. Acá estoy, Señor. ¿Vieron como la famosa historia bíblica de Jeremías en las manos del alfarero? Siempre decimos, cuando Dios es el que nos trata como una vasija, y cuando esa vasija es defectuosa, en algún momento el alfarero la destruye por completo. La vuelve a deshacer y otra vez empieza a tomar forma la vasija. Bueno, este proceso creo realmente que sucede muchas veces en la vida de un cristiano o de una cristiana. ¿Por qué? Porque uno dice, Señor, acá estoy en tus manos, procesame. Quizás no usamos el término procesame, pero decimos tratame, haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque yo te quiero ser útil para la obra, para el reino. Quiero llevar a cabo el propósito. Y uno sin darse cuenta le está diciendo a Dios, bueno, si hay algo, hacelo en mí. Y el Señor aprovecha cualquier situación que puede pasar en mi vida, inclusive dice la palabra de Dios, y lo vamos a estar viendo, situaciones que algunas personas intentan hacer en contra de nosotros para hacernos daño. Bueno, Dios va a usar esa situación para mí procesarme. ¿Por qué? Porque me prepara para el propósito. Y creemos realmente que en este tiempo hay muchas almas, muchos hombres, muchas mujeres en el Señor que están en este proceso, que Dios está tratando la situación. Y no es fácil, ¿verdad? No es simple, no es lindo pasar por un proceso, pero es necesario para que nuestra fe sea una fe sólida, para que estemos fortalecidos en el Señor. Pero quiero darle una palabra de aliento en esta mañana. No es solamente que te está pasando a vos, no es solamente que nos pasa en este tiempo, sino que vamos a ver que en los tiempos bíblicos también grandes hombres y mujeres de Dios vivieron este proceso, pero era necesario. Pero hay una buena noticia. ¿Cuántos les gustan las buenas noticias? Muy bien. Bueno, siempre salimos en victoria. Siempre, siempre. ¡Aleluya! Porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Así que vamos al primer personaje de la Biblia que fue procesado. Amén. Abraham es probado por Dios y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Amén. Hermosa promesa, hermosa palabra. Gloria a Dios. Pero acá Abraham tuvo que pasar por un proceso. Tuvo que renunciar a lo que más amaba por orden de Dios. Para ser obediente a Dios estaba dispuesto. Algo muy duro, inclusive algo que Dios no pedía, estaba en contra. Algo que inclusive habrá confundido mucho a Abraham, porque Dios no estaba de acuerdo en los sacrificios humanos que algunas naciones practicaban en ese tiempo. Y Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo. Sacrificalo, dámelo. Así que Abraham, lo que más amaba en este mundo, tuvo que tener la actitud de renunciar a eso por amor al Señor, por obediencia, por obediencia. Así que uno de los primeros
pasos del proceso y que Dios nos va a probar es que Él quiere estar en primer lugar de nuestras vidas. Inclusive, cosas que Dios te pudo haber dado, bendiciones que Él derramó sobre tu vida, tienen que estar en otro lugar, no en primer lugar. Porque no hay dudas de que Isaac, el hijo de Abraham, era un regalo de Dios, era una promesa del Señor. Pero Abraham fue probado para que no esté en primer lugar. Amén. El que tenía que estar en primer lugar era Abraham. Amén. Este hombre era Dios sobre Abraham. Este hombre Dios no tenía que dejar que Isaac se entronara en la vida de Abraham. Y por eso esa situación, una situación muy complicada. Yo a veces leo esta historia y digo, ¿qué situación vivió Abraham? ¿Por qué? Porque el hijo Isaac ya era una persona que tenía voluntad, se daba cuenta de la situación. Cuando uno lee la historia van a ver que Isaac le dice, ¿y el animal para sacrificar? Y Abraham le dice, Dios proveerá. Así que imagínate, y después lo empezó a atar en medio de todas las maderas, las leñas para... Así que me imagino la situación, el hijo gritaría, ¿qué me vas a hacer? ¿Me vas a matar? Una situación difícil. Es más, cuando estaba a punto de sacrificarlo, ahí vino el ángel y le dijo, no lo hagas, no lo hagas, ya está, fuiste probado. Y ahí es donde le da esta promesa, te voy a bendecir, tu descendencia, te voy a dar grandes victorias, no lo hagas. Pero la situación había que vivirla, amén. Por eso Dios está hablando y nos dice, hay procesos, tenemos que estar preparados para ese proceso. Pero yo estoy en medio, amén. El Señor está en medio y Él va a hacer la obra. Por eso no es para estar preocupados, sino para confiar, porque Él es nuestra fortaleza y Él hace la obra. Me imagino después en el regreso, gloria a Dios, gloria a Dios. Después cuando Dios habló, bueno, lo desató a Isaac, levantó la mirada a Abraham y apareció otro animal, no, perdón, Isaac no era, apareció un animal, Dios mío, apareció un animal para sacrificar un cordero y bueno, Abraham presenta ese sacrificio y bajan de la montaña, Abraham e Isaac, ¿no? Hermosa bendición. Yo me imagino que Isaac, después cuando Abraham le decía, vamos a sacrificar a Dios, Abraham decía, no, yo me quedo en casa. Yo no voy nada. Me lo imagino descendiendo, caminando a Abraham y Isaac lo miraría, este estuvo a punto de matarme. Pero bueno, son situaciones que las vivimos por estar en este proceso en donde Dios forja nuestra fe, amén. Debemos estar preparados sin una actitud de protesta, no renegando, sino aceptando que Dios obre en mi vida. No sé cuáles son las bendiciones que Dios te ha dado, pero no deben estar en primer lugar. Los regalos del Señor que Él ha derramado sobre tu vida no deben estar en primer lugar para llevar a cabo el propósito. Otra palabra, otra promesa. Jacob lucha con el ángel. Y dijo Jacob en Génesis 32:26, déjame, porque raya el alba. Le dijo el ángel y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Otra, gloria a Dios. Otra situación en donde vivimos el proceso, en donde la bendición no es fácil, no es fácil. Vas a ver, el que tenga un propósito va a vivir situaciones en que para lograr la bendición va a tener que luchar. No es fácil. Y vas a ver alrededor tuyo personas que levantan la mano y dicen, yo recibí una bendición. No hice nada y Dios me bendijo.
¿Te pasó alguna vez que estás esperando un milagro y ves que a tu alrededor hay hermanos y hermanas que reciben ese milagro, pero no necesitan ni orar? Dios derrama la bendición. Personas que son sanadas, que capaz que ni siquiera creen en Dios, pero alguien ora por sus vidas y se sanan. Y vos estás luchando por esa bendición y no pasa nada. ¿Amén? Bueno, y tenés que seguir luchando. ¿Por qué? Porque es en el proceso, Dios permite que muchas bendiciones que se tienen que acercar a tu vida, que Dios ha preparado para que tu vida o tu ministerio o tu familia sean bendecidos, pero hay un momento en que uno tiene que luchar por esa bendición. Puede haber cierta resistencia, como en el caso de Jacob. Jacob era un hombre bendecido, pero tenía que él cambiar y tenía que él luchar por ese cambio. Para entrar en el proceso, para llevar a cabo el propósito, tenemos que estar dispuestos a luchar por ciertas bendiciones. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para luchar? Muchas bendiciones van a venir sin ni siquiera las esperes, pero va a haber algunas bendiciones que vas a tener que luchar, como lo hizo Jacob con el ángel y no dejó de luchar hasta que Dios lo bendijo. Amén, no dejó de luchar. Es poner toda nuestra voluntad, todo nuestro esfuerzo para que Dios me bendiga. Bendiciones del cielo van a venir solas y seguramente Dios continuamente te bendice, pero hay áreas en tu vida en donde en ese proceso, para aquellos que tenemos propósito, vamos a tener que luchar por la bendición. Pero también salimos vencedores, tenemos la victoria. Prepárate para una poderosa victoria dada por el Señor. Amén. Vamos a otra situación. Elías, profeta Elías, también en el proceso dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. ¿Dónde estaba? En una cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? También en el proceso vivimos tiempos de soledad. Acá este hombre de Dios había visto la manifestación del Señor, pero ahora se encontraba totalmente solo. Él creía que nadie tenía la intención de buscar a Dios, solamente él se encontraba solo. Y seguramente en este lugar, como también la iglesia que nos está acompañando en las redes, bueno, seguramente hay muchos cristianos que están viviendo este proceso. Puede haber una multitud alrededor tuyo, pero te encontrás solo, te encontrás sola como en una cueva. Bueno, y uno no entiende por qué. Y quizás la razón es porque Dios te está tratando. Estás en el proceso y es necesario que así sea. Hasta que vino el Señor y le dijo, Elías, ¿qué haces acá en la cueva? ¿Qué haces? No sos el único. Algo te hace creer que sos el único que está solo, pero hay mucho por hacer. No está todo perdido. No estás solo, no estás sola, hay mucho por hacer. Y seguramente si estás en este tiempo de soledad y un poco como encerrado, como en una cueva, bueno, es tiempo de empezar a salir. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Porque el Señor te quiere tratar y hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Pero si hay alguien que está en esta situación, va a salir de bueno algo muy importante. Tu fe está siendo forjada. Amén. Algo en ese lugar de soledad vas a encontrar en tu vida, en comunión con el Señor. Él va a hablar a tu corazón y vas a tener victoria. Es parte del proceso. ¡Aleluya! Parte del proceso. Otro personaje también que estaba en el proceso, Pedro.
Juan 21:17 dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aleluya, apacienta mis ovejas. Acá vemos la historia de Pedro que durante 3 años con el Señor, trabajando, ministrando, sirviendo. Pero bueno, él tenía la sensación y sabía que había fallado. Porque él se sentía tan seguro interiormente de que su fe, su intención de seguir a Cristo era firme, que nada lo iba a apartar de eso. Y estaba tan seguro que cuando Jesús allí reunido con todos los discípulos dijo, muchos de ustedes se van a escandalizar de mí en el momento en que me entreguen, muchos van a huir, van a salir espantados, se van a asustar. Pedro con esa seguridad personal que dijo, aunque todos salgan corriendo, yo no. Porque él tenía la seguridad que no iba a fallar. Y también esto... Para estas situaciones nosotros tenemos que pasar por el proceso de Dios. Él nos quiere mostrar que todos somos vulnerables. Amén. Él quiere mostrarnos que todos somos frágiles, que todos somos débiles, que todos aquellos que nos creemos estar firmes, cuidado, cuidado, amén. Y también nos va a llevar a ese proceso en donde Él nos va a mostrar nuestra fragilidad, tu fragilidad. Si hay alguien aquí que se siente seguro, se siente en un lugar de seguridad y cree que es un buen cristiano, una buena cristiana, bueno, y cree que por eso nada va a suceder en su vida, que está todo asegurado, cuidado, cuidado. Pedro tenía esta certeza. ¿Por qué? Porque era un hombre de voluntad fuerte, era un líder, era un hombre que tenía carácter, aparentemente por lo que vemos en su historia, en la Biblia, era un hombre que iba hacia adelante, que tenía iniciativa, y eso le hacía creer a él que no iba a tener temor, que no iba a dudar, que no se iba a asustar cuando viera la situación en donde Jesús era arrestado. Entonces él tenía la certeza de que él iba a estar firme ante esa situación. Pero era una certeza no basada en el Señor, sino basada en su orgullo, en su personalidad, en su experiencia, en lo que él era como persona. Pero también en el proceso de Dios, si hay algo que debemos aprender, que nuestra confianza no tiene que estar basado en sí mismo, en lo que somos, en nuestra capacidad, sino que nuestra capacidad proviene de Dios. Amén. Nuestra capacidad proviene de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren llevar a cabo el propósito de Dios para sus vidas? Amén. El propósito, a pesar de que es para mí, es de Dios. Amén. Es de Dios. Por lo tanto, el que se quiere glorificar es Dios. Es el Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dios no quiere que en el cielo estemos reunidos y contando nuestras historias aquí en la tierra. Y imagínate Pedro, no. En el momento de que lo arrestaron al Señor, Juan salió corriendo, Judas, bueno, se ahorcó, el otro empezó, pero yo me mantuve, defendí a capa y espada la situación y discutí con los religiosos. No podía, no puede ser así. Imagínate todos nosotros, no, yo estuve y porque tuve fe y me mantuve firme, sería una reunión de orgullosos contando. Dios quiere glorificarse Él. Y aún en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad se va a manifestar. Amén. Se va a manifestar. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Pero esto nos alienta también, porque cuanto más débiles somos, más el Señor se va a glorificar. El poder de Dios se glorifica en nuestras debilidades. Por lo tanto, querida iglesia, no necesita tus recursos el Señor para usarte y para llevar a cabo el propósito en tu vida. No necesita tu capacidad intelectual, física, tu inteligencia no la necesita. Él se va a glorificar porque la obra la hace Él por medio de su Espíritu. Solamente rendite, ponete en sus manos y el Señor va a hacer la obra. Amén. Él hace la obra. Él hace la obra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver la historia de alguien que todos conocen, José, un hombre que fue usado por Dios, fue promovido, Dios lo levantó, pero no podemos dejar de reconocer que vivió un propósito en donde tuvo que primero experimentar el proceso para que ese propósito se pueda llevar a cabo. Amén. Dios lo llama desde su niñez y desde su niñez, desde su juventud, llamó la atención y era evidente que algo especial había en él. Su padre lo identificó. Su padre vio que había algo que marcaba la diferencia aún entre sus hermanos. Dios le mostraba cosas, así que él soñaba. Era un hombre, era un joven especial, pero vivió varios años de proceso para llevar a cabo el propósito. Por eso, en este tiempo en donde uno quiere todo medio rápido, donde uno quiere que las cosas se resuelvan en una forma instantánea, a veces nos cuesta entender que Dios necesita un tiempo de proceso en mi vida para que yo pueda llevar a cabo su propósito. Él tiene que estar trabajando. En este caso, José, unos 13, 14 años, lo estuvo procesando para llevar a cabo el propósito. Ese proceso era necesario. Así que comienza la historia, vamos a leer algunos versículos. Primero, el padre le regala, dice Génesis 37:3, y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez. Era el Benjamín, era el más chiquitito, ¿no? Y le hizo una túnica de diversos colores, ¿no? Le regaló una túnica. Acá un error del padre, marcar esa diferencia entre hijos trae problemas familiares. ¿Por qué? Porque los hermanos le empezaron a tener envidia. Fue un síntoma el hecho de que el padre amara más a ese hijo más que a todos. Todos los que somos padres de acá, si hay algo que debemos tener cuidado es no hacer diferencias, porque eso va a traer conflictos familiares. Y en la historia bíblica lo vemos que aún Israel, el padre de toda la nación, cometió un grave error y no se dio cuenta, pero estaba ahí sembrando algo que iba a traer grandes conflictos familiares. Y entonces le regala la túnica de colores para pasar desapercibido, José, ¿no? Pasaba desapercibido. Imagínate una túnica, allá viene José, de lejos se veía. Imagínate de varios colores, no sé, colores llamativos, naranja, amarillo. Imagínate, no sé qué color te gusta, pero no era un color grisecito, en donde pasás un azul. No, era un color que llamaba la atención, no sé, azul, amarillo. No, dice acá se me está otro, un color llamativo andaría, no dejaba de llamar la atención. Acá hay unos de River que se me están manifestando ya. Pero llamaba la atención. Bueno, pero este no es un detalle pequeño. Todos los que tengan propósito tienen que estar preparados. Tenemos que estar preparados para la exposición. Estamos expuestos. Amén. El que quiera llevar a cabo el propósito tiene que estar preparado para la exposición en el mundo natural y en el mundo espiritual.
En el mundo natural se te va a ver, se va a notar. José se empezó a notar. Quizás el padre no tenía ni idea de esto, pero lo estaba exponiendo. Y esa exposición le causó problemas. Si querés llevar a cabo el propósito, tenés que estar preparado para esa exposición. En medio de tu familia, en medio de tu lugar de trabajo, en donde te muevas, estás expuesto. No quieras evitar esa exposición porque es así. En el momento que tenés a Cristo y decís, Señor, usá mi vida, viene la túnica de colores. Está la túnica, sin que te des cuenta. Aleluya. Aleluya. Pero también la exposición es en el mundo espiritual. En el mundo espiritual. Hay creyentes que no se dan cuenta que cuando uno dice, Señor, acá estoy, quiero llevar a cabo el propósito, bueno, en el mundo espiritual estás expuesto, se nota. Y se habla, en el cielo se va a hablar de tu vida, de tus acciones, de tus decisiones, se va a hablar, se va a hablar. El diablo también, los demonios también, estás expuesto. Así que busca al Señor con todas tus fuerzas, ponete bajo su sangre bendita, porque hay exposición. Por eso, esa pregunta es fundamental. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Los que queremos ser usados por Dios, tenemos que prepararnos por la exposición. No vas a pasar desapercibido si sos una hija, un hijo o una hija de Dios con propósito. No pasás desapercibido. Ni en el mundo terrenal, ni en el plano espiritual. No pasás desapercibido. Prepárate para portar la túnica de colores. Amén. Prepárate. Y sigue, ¿no? La palabra. Y entonces sus hermanos le tenían envidia. Un poco porque el padre lo amaba más, un poco por la túnica de colores y un poco por algunos errores que comentaba José, que le decía a sus hermanos, no saben, ayer tuve un sueño, que todos ustedes me van a servir a mí. Peor, entre la túnica de colores y eso, decían, por poco ya nos quiere gobernar, decían los hermanos. No lo toleraban, a tal punto que cuando lo vieron venir de lejos en un momento, allá viene José, matémoslo. Así, lo querían. Eso es lo que produce la envidia. También, en el proceso del propósito nos enfrentamos a la envidia. A la envidia. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Si hay algo que es lamentable, cuando hay creyentes, cuando hay hijos de Dios e hijas de Dios, se espantan ante la envidia. ¿Cómo? Y te dicen, ¿y cómo puede ser que estas cosas pasen en la iglesia? Entre hermanos y hermanas, como pensando que es imposible, porque tienen esa idea de que en la iglesia son todos, que no hay envidias, que no hay celos. Bueno, acá en la familia, ¿cómo puede ser que un familiar te tenga envidia? Bueno, pasa, está, y tenés que estar preparado. Si eso te hace bajar los brazos, estás complicado para llevar a cabo el propósito, porque es algo que te vas a enfrentar. ¿Por qué? Porque tenés la túnica de colores. Tenés la túnica, no estás pasando desapercibido. ¡Aleluya! O te sacás la túnica de colores y pasás desapercibido y nadie se va a dar cuenta, o decís, Señor, yo voy a estar en el proceso, sigo caminando, peleo por la bendición, estoy dispuesto a dejarte, a ponerte en primer lugar de mi vida, estoy dispuesto a luchar por la bendición, estoy dispuesto a portar la túnica de colores, estoy dispuesto como Elías a vivir tiempos de soledad por el propósito, estoy dispuesto a llevar a cabo el propósito. Es una actitud de valentía. Gloria a Dios. Y entonces los hermanos le tenían envidia, no lo toleraban más. Es parte del proceso. Otra palabra. Y cuando pasaban los medianitas, mercaderes sacaron a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto.
ahí empezó el proceso más duro aún. La túnica de colores, olvídate. No sé en qué quedó, en pedazos. La exposición ahora estaba en una cisterna, en un pozo. La envidia lo metió en el pozo. Los hermanos ahí lo vendieron. Tiempo del proceso, uno de los más duros, de esclavitud total. Perdió su voluntad, el soñador ya estaba prácticamente anulado. ¿Por qué? Porque no podía decir voy para allá. Era un esclavo. Entonces tenía que hacer todo lo que se le decía y obedecer. Perdió toda clase de voluntad. Amén. Bueno, muchas veces el proceso nos lleva a esto. Y muchos cristianos tienen la idea, tienen las promesas, conocen la palabra, saben de la Biblia, pero no pueden encontrarle la vuelta a nada. ¿Por qué? Porque están en un proceso parecido al de José como esclavo, ¿no? No le encontrás la vuelta a tu vida en el mundo espiritual. Y es ahí donde alguien ora por tu vida y parece que no pasa nada. Esperás un milagro y parece como que los cielos se cerraron. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, quizás eso es parte del propósito. Es como la contradicción a lo que uno espera y cree, y pasa y sucede todo lo contrario. Amén. Todo lo contrario. Porque me imagino ahí como esclavo que le decían, José limpia, José barré, José hace esto y lo otro. Y él decía, yo que iba a ser el que gobernaba. Yo que iba a ser yo que soñé que todo iba a estar bajo mi control ahora. Bueno, pasa eso. Seguramente como cristiano que tiene promesa de sanidad, viviste alguna enfermedad, dolencia, y oraron por tu vida y no lo recibiste el milagro. Y pasó y te quedaste con esa... Bueno, es parte del proceso. No reniegues, no te enojes, solamente decís, Señor, yo permanezco fiel. Tomate de las promesas divinas y declará aquella palabra que declaraba Job en el momento en donde parecía que todo estaba perdido. Señor, yo sé que tú vives y aún me levantarás desde el polvo. Amén. Yo sé que mi Redentor vive. Aleluya, aleluya. Y entonces, luego ya pasó por la etapa de la esclavitud, donde un poquito empezó a levantarse y quizás se asomaba algo, algún síntoma de lo que él había soñado. ¿Por qué? Porque estaba como encargado de una casa de un egipcio importante, de Potifar, y ahora vino la tentación. En este proceso, dice Génesis 19:32, la mujer de Potifar dice, y ella lo asió por su ropa, lo agarró diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Amén. También este proceso en donde, por eso, tener claro que el que esté firme mire que no caiga. Amén. Necesitamos la ayuda de Dios porque también vivimos el proceso de la tentación. Acá José estuvo a punto por esta mujer podría haber caído y quizás ya no iba a ser expulsado por una injusticia, sino iba a ser su vida quitada por haber traicionado a Potifar, su amo. Probados, tentados, también en el proceso nos vamos a encontrar ante la tentación. Pero Jesús nos enseña, allí cuando Él enseña la oración del Padre Nuestro, Señor dice, líbrame de la tentación, líbrame. Y seguramente el enemigo sabe inclusive cuáles son tus iniquidades. Él conoce porque ha hecho un estudio exacto de tu vida y sabe cuáles son tus debilidades, aún familiares. Y dice que va a intentar poner trampas en el camino de tu vida para que caigas. Por eso, queridos hermanos, es buen momento para estar tomados del Señor. Señor, sosteneme. Señor, soy frágil, soy débil.
necesito tu ayuda, necesito tu fortaleza. Amén. ¿Cuántos necesitan la fortaleza? La fortaleza de Dios. La fortaleza de Dios. Gloria al Señor. Su fortaleza. Dios no necesita personas como Pedro que estén afirmados en su condición, en su orgullo, en su actitud para salir adelante. Eso es el mundo. El mundo elige personajes de esta naturaleza para la política, para el liderazgo, para el deporte. Necesita hombres y mujeres que tengan voluntad firme y que emprendan, que avasallen, inclusive que estén preparados para pisarle la cabeza a otros, para engañar, para no tener límite a la maldad. Porque va a ver que el mundo es así. Pero el Señor necesita hombres y mujeres débiles, frágiles, con poca voluntad, con poca fuerza, que se sientan inseguros, que se sientan que no pueden lograr nada sin la ayuda de Él. Y es ahí cuando Él encuentra personas en esta condición donde las empieza a levantar. Te va a levantar el Señor, te va a levantar, aleluya. Te va a levantar. Gloria a Dios. Por eso si en lo personal algo lograste, si tenés victorias personales, si tenés cierta capacidad, si sos una persona de voluntad firme y has tenido logros personales, bueno, también eso tiene que ser sacrificado delante del Señor. Como Abraham sacrificó, llegó a la decisión límite de sacrificar a su hijo, bueno, también esa situación tiene que ser sacrificada delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que eso esté en primer lugar. No lo necesita. No nos quiere con nuestro orgullo, con nuestro cartel de personas que tienen logros. No quiere que salgamos en los medios por los logros que hemos tenido en la vida, las victorias personales, sin Él. Amén. Dios nos necesita orgullosos en su propósito. No necesita esto. Él necesita hombres y mujeres débiles, frágiles, que solo tengan dependencia de Él. Solo tengan dependencia de Él. Por eso siento que en este lugar, aquí, todos nosotros tenemos la oportunidad de decirle, Señor, yo realmente te necesito. Porque, como dijeron los discípulos en un momento, sin ti no somos nada. Señor, sin ti no podemos hacer nada. Necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de tu gloria, de tu poder, de tu fuerza, de tu potencia, porque si no, no podemos ir a ningún lado si no estás con nosotros. Y es ahí donde Dios tiene la oportunidad de usarnos. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y también por esto fue a la cárcel. No se terminaba más el proceso de José. No, imagínate que había momentos que parecía que salía adelante y otra vez. Ahora preso. Entonces, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. También hay momentos en que parece que no hay salida. Dios permite esto. Estamos en el propósito. ¿Hay alguien aquí que no le encuentra la salida? ¿Que no hay salida? Hay muchas manos levantadas. Solamente tómate de Cristo. Tómate de Cristo. Te podemos dar un montón de consejos, podés buscar consejos, pero la victoria está en que estés tomado de Cristo, porque estás en esa cárcel que parece que no hay salida. Pero no sé cómo de esa situación Dios te va a sacar en victoria. Dios te va a sacar en victoria. Aleluya.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque José estando en la cárcel, ahí alguien se acordó de él. Alguien se acordó. Alguien pensó en él. Y estoy seguro que ese pensamiento a esa persona se lo puso Dios. Se lo puso el Señor. Porque Dios pensaba en José. José tenía un propósito y el propósito se va a llevar a cabo. Si estás como en una especie de cárcel y pensás que nadie piensa en solucionarte este problema, nadie está solo, sola, bueno, Dios está pensando y va a venir una salida. Es más, lo dice la palabra, cuando ante una prueba, ante una tentación, siempre Dios tiene provista la salida. Siempre. La salida está. Prepárate, confía. Confía. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Confía en Él. Si estás en una cárcel, confía en Él. Es parte del proceso para que lleves adelante el propósito. Y otra palabra. Y entonces viene la oportunidad para que el propósito se empiece a manifestar. Yo calculo que ahí José empezó a notar que las cosas comenzaron a cambiar. Tenía que estar preparado este hombre, este joven, para que el propósito se llevara a cabo. No era cuestión de improvisar, tenía que estar conectado con el Señor. ¿Por qué? Porque de ahí iba a salir José de la cárcel si él tenía comunión con Dios. Y la única forma de tener la revelación de estos sueños era con comunión íntima con el Señor. No sé en qué parte estás del proceso, no sé. Quizás estás en el proceso de la envidia, ¿no? Estás atravesando una situación de que hay gente que te está haciendo daño. Estás pasando el propósito de la cueva, no estás solo, sola, no hay salida, de la cárcel. Quizás estás en el momento de la exposición, andás con la túnica de colores y estás cobrando, la estás ligando un poco de todos lados. Bueno, de la forma, en el lugar que estés del proceso, hay algo que te va a dar la victoria, que tengas comunión con Dios. Busca al Señor en tu intimidad. Busca al Señor en tu intimidad. Gloria a Dios. Busca al Señor cualquiera sea tu situación espiritual, cualquiera sean tus caídas, tus dificultades, los problemas que tengas, aunque las personas hablen mal, te vean mal y se te ve mal y estás mal. Pero el único que realmente conoce tu corazón y sabe de tu propósito es el Señor. Por lo tanto, búscalo a Él. Búscalo a Él. Cualquiera sea tu condición y tu situación espiritual, moral, financiera, busca al Señor porque ahí es donde está tu victoria y es lo que le pasó a José y ahí es donde empezó a recibir revelación. Amén. Algo que nadie le podía dar. Nadie, ni siquiera, fíjate que el hombre más poderoso de ese tiempo, el faraón, no tenía esa revelación. Quizás tenía el poder político, económico, tenía todo, pero no tenía lo que José tenía. ¿Y quién se lo había dado? Dios. Para llevar a cabo el propósito de Dios, necesitamos que Dios nos dé todos los recursos. Que Dios nos dé la fuerza, la revelación, todo viene de Él. No hay poder humano, no hay recurso humano. Gloria a Dios, no hay. Por lo tanto, hay muchos cristianos que tienen propósito, pero tratan de salir adelante buscando recursos terrenales y ponen todas sus fuerzas en el plano terrenal, pero tu victoria está en el mundo espiritual. Seguí buscando al Señor. Estés por el proceso de la cueva, la envidia, ya perdí el orden un poco, pero la cueva, la envidia, la cárcel, la soledad, bueno, cualquiera sea el proceso, busca al Señor porque ahí está tu victoria. Ahí,
Comunión con Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y entonces viene la revelación, le dice, aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Algo dado por Dios, revelación de Dios que solo lo podía encontrar en comunión con Dios. En comunión con Dios. Cualquiera sea el lugar del proceso que estés atravesando, busca al Señor. Tu victoria está teniendo comunión con Él. Teniendo que te encierres en tu habitación, que te encierres en un lugar aparte, solo, y tengas un momento con Él, dejes tus cargas, hables de los temas que tengas que hablar, hables de tus debilidades, de tus pecados, de tus victorias, de tus sueños, porque si hay algo que José lo metió mucho en problema era que de los sueños hablaba pero en público. Hablaba a las personas que no le tendría que haber hablado, ¿no? Pero no, luego aprendió, empezó a hablar de los sueños con Dios. Y eso es lo que le dio la victoria. Eso es lo que lo promovió, eso es lo que lo levantó. Pero tenía que pasar por ese proceso. Y viene otra palabra. Entonces Faraón ya era visible el propósito de Dios para José. Ya se notaba para qué José estaba en este mundo. Inclusive creo que él identificó ya por todo lo que había pasado que había una razón, porque luego lo dice. Le dice a sus hermanos, lo que ustedes me hicieron, Dios lo tornó en bendición. La palabra que nosotros conocemos en Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Bueno, José, sin que esté el libro de Romanos escrito, lo recibió, sabía que esto había sido así. Porque él amaba al Señor y todas las circunstancias, el proceso sirvió para que él sea bendecido, para que muchos por él sean bendecidos, para llevar a cabo el propósito. Entonces el faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y le hizo vestir de ropas de vino finísimo, amén, de lino finísimo. ¿A qué te hace acordar? A la túnica de colores. Volvió de nuevo a vestir en el original. Volvió de nuevo a vestirse como su padre lo había vestido. Pero quizás el padre se anticipó. Tenía toda la confianza y sabía que algo grande había para él. Pero esa exposición le causó muchos dolores de cabeza. Ahora José, luego de todo este proceso, estaba preparado para la exposición. Estaba preparado. Por eso también a todos los que quieran en sus vidas, todo el que quiera que Dios levante su vida, y quizás tiene esa ansiedad, Señor, levantame, usame, quiero hacer algo. Bueno, preocupate primero por tener comunión con Él. Preocupate primero para soportar la exposición. Que no sea cosa que recibís la túnica de colores y vienen unos golpes y se derrumba tu ministerio, se derrumba el llamado y todo se cae. Porque uno lo ve continuamente, gente que tiene buenas intenciones, ganas de hacer algo para el Señor, pero en donde son expuestos, todo se viene abajo. Porque la exposición, eso es lo que produce. Todos los cañones, todos te están apuntando. Prepárate. Ahora José ya estaba preparado. Ahora sí podía usar la túnica de colores. Ahora sí podía vestir algo que lo expusiese porque había vivido el proceso. No sé cuál es el lugar del proceso que estés viviendo, pero es importante que lo vivas. ¿Para qué? Para que lleves a cabo el propósito. Solo prepárate y tené comunión con Él. Lo que tiene Dios para la iglesia es algo grande, grande. Gloria a Dios. Y dice, y puso un collar de oro en su cuello y le hizo subir en su segundo carro. La mejor limusina,
ahí se subió José. Así que ahora no solamente estaba preparado para la túnica de colores, estaba preparado para un collar de oro, un lindo collar de oro. No hace falta que te tengas collar de oro ahora, no va a quedar bien. Y lo hizo subir en su segundo carro, y dice, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Dios sabía que ahora José no se la iba a creer. Ya había sido procesado. Ahora la pregunta es, ¿hasta cuándo Dios te tiene que procesar para que no te la creas? Bueno, depende de cada uno de nosotros, de nuestra actitud de corazón. No es necesario también estar procesado 50 años. Esperemos que no. Esperemos que no. No es necesario permitir que Dios haga la obra. Dale lugar. Tené comunión con Él. Tené comunión con Él. En cada lugar del proceso, tené comunión con el Señor y vas a salir victorioso. Vas a salir victoriosa. Dios nos da la victoria. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a soltar una palabra en esta mañana, amén. Vamos a hacer una declaración de fe, solo preparados para que Dios haga cosas grandes en nuestras vidas. Dios tiene un propósito. Ese propósito no es mío, es de Él. Por lo tanto, se va a llevar a cabo. Tan solo Él me pide que sea dócil a su voluntad, que tenga comunión con Él, porque el propósito es de Él. Amén. Lo revela Él, lo muestra Él y lo lleva a cabo el Señor, no con mis fuerzas, sino con su poder. Por eso vamos a declarar como iglesia, amén. Te invito a levantar las manos. Padre Dios, sabemos que tus procesos nos cambian, nos transforman y nos llevan al cumplimiento de tus propósitos. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, fortalezca y renueve para alcanzar todo lo que tú soñaste para nuestras vidas. Amén y amén. Gloria a Dios. Hay propósito.